Buenos días, maestro. Hola, Danielu, buenos días. Buenas, profe. Hola, chicos, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, chicos. ¿Alguien de los presentes vio el grito de independencia? Nadie vio el grito. O sea, se toman el día libre, pero no ven el grito. Porque luego hay clase. Hay que dormirse temprano. No, pues si el grito fue el 15, José, el 16 Buenos días, profe. en clase. Ah, pues me dormí. Danilo, hay algo que se llama YouTube, ahí puedes ver el video del grito. Con trabajo veo las noticias. Muy mal, jóvenes, muy mal, hay que ver las noticias. Ok, bueno. ¿Alguien de los que acaba de ingresar vio el grito de independencia o nadie? Se hizo en línea, ¿no? Supuestamente. ¿Mandé? Que si supuestamente se había hecho en línea. ¿Estaba hecho en línea? ¿Cómo? El grito de independencia no lo hicieron en línea. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Pues es que hubo grito de independencia en la Ciudad de México, hubo grito de independencia aquí en Yucatán, en diferentes estados, en diferentes municipios. Es que yo tenía entendido que lo hicieron así en línea, o sea, por videollamada. No, salió el presidente al balcón y desde el balcón lo hizo. El protocolo fue el mismo de todos ¿Cómo los hizo su demás. corazón? Como el de Peña Nieto. No, no hizo corazón. A ver, Ah, bueno. pues ya que nadie vio el grito, les voy a encargar que vean el grito para que vean parte del protocolo y vean cuáles son los héroes que se mencionan. Pero bueno, una vez consumada la independencia de México, se dictaminó, pues, como estaba redactado en el documento del plan de Iguala, ofrecerle la corona a Fernando VII, pero Fernando VII no la acepta y nadie de la familia de los Borbón. Entonces, pues el pueblo y gran parte de los que conformaban el ejército trigarante junto con el Congreso deciden nombrar a Agustín de Iturbide el primer emperador de México. Agustín de Iturbide como que al principio está muy reacio a aceptarlo, pero al final de cuentas acepta lo que el pueblo pide y se convierte en el primer emperador, de México. ¿Qué pasa? Que muchos insurgentes, al ver que Iturbide iba a tomar el poder y sobre todo que cuando se empezaron a repartir los puestos, muchos de los insurgentes quedaron fuera de ellos y empezaron a mostrar descontento con estas decisiones y empezaron a generar pequeñas rebeliones sociales en contra de Iturbide, que al final de cuentas las presiones le van a terminar costando el puesto a Iturbide. ¿Por qué? Porque en Veracruz un personaje que se llama Antonio López de Santana va a empezar a promover la alianza con varios de los insurgentes, entre ellos Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, para unificarse y destronar a Iturbide. Y se conforma el plan de Casamata. En este plan de Casamata, ellos desconocían la figura de Iturbide
y le pedían que abdicara al trono. Si no abdicaba al trono, pues iba a haber una guerra. ¿Y qué hace Iturbide? Pues Iturbide fácilmente pudo haber dicho, pues quieren guerra, guerra van a tener. Recordemos que al final de cuentas Iturbide pasó por encima de los insurgentes cuantas veces quiso y con una mano en la cintura los pudo haber derrotado. Pero ¿qué él decidió hacer? Él decidió hacerse un lado, abdica al trono y se va a Europa. Y ya en Europa, pues tranquilo en su vida, años después, cuando España intenta volver a reconquistar México, pues él decide regresar para combatir a los españoles. Pero él no se entera nunca que mientras él estaba fuera de México, el Congreso primero lo desconoce como emperador, diciendo que fue ilegal lo que sucedió. Y por otra, lo considera un personaje no grato, es decir, que lo considera un traidor. Y como tal, en caso de que Iturbide quisiera regresar a México, inmediatamente se le tomara prisionero y después se le fusilara. Y así fue. Iturbide, cuando regresa con todas las intenciones de defender al territorio, llega a Veracruz y se encuentra con la situación de que lo toman prisionero y sin juicio, sin abogado, sin nada que lo pudiera defender, enfrenta al paredón y es fusilado, Iturbide. Y después de esto va a haber una revuelta, una confrontación, no a las armas, pero sí de ideas, entre dos grupos de poder que van a tratar de instaurar la forma o modelo de gobierno en México, que es entre los centralistas y los federalistas. Pero bueno, antes de llegar a este punto, les voy a dejar unos videos para que los veamos y ya después de que los veamos, los comentemos. Maestro, Dígame, señorita. ¿será que puedo apagar mi cámara para ir a buscar el cargador de mi computadora? Puedes. Managing social media campaigns with Monday.com is easy. How easy? This easy. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Aquí está. Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783, de padre español y madre criolla, en el seno de una familia acomodada. A los 15 años abandonó el seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al Regimiento Provincial de Valladolid. En 1805 contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de Apeo. En 1807, en medio de la agitación por la Guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810 se rebeló el cura Hidalgo y pronto lo sigue una enorme multitud que asoló el centro del virreinato. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Quirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes nació la aversión de los criollos, como Iturbide, hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la Nueva España.
Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante 6 años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numérica. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Carácuaro. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad, y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista. Pero desde entonces ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas. El insurgente que respondiera al llamado de su patria. Finalmente se reunieron en Acatempan y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la Profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, en el que establecieron las 3 garantías que sustentaron su pacto: el respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el Ejército Trigarante. La campaña del Ejército Trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de O'Donojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en triunfo a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían 3 siglos de dominio español. El rey de España... Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza a eToro para invertir en acciones sin pagar. España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un Borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación comenzaron las desavenencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional Instituyente. El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823 los principales rebeldes firman el Plan de Casamata, al que se unieron también 3 de los generales con los que los combatía: Echavarri, Cortázar y Lobato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide. Lo humilló, considerando su elección nula, y más tarde lo declaró traidor y enemigo de México, y condenándolo a muerte en caso de retornar a México.
Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la Guerra de Independencia y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Enemigo público del Estado. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración, cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838 sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos, en la columna de la Independencia. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un Congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbulo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi 2 siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece. En este curso de Creana te enseñaré técnicas de respiración. Nada más que entre. Bien, entonces, esto es la figura de Agustín de Iturbide, ¿sí? Un personaje que desafortunadamente, como menciona León Krause, la historia nos lo pinta como un villano, cuando en realidad hizo mucho por el territorio nacional, cuando en realidad ha sido, junto con Maximiliano de Habsburgo, de los 2 más grandes dirigentes que hemos tenido en la historia de nuestro país. La situación es que, al final de cuentas, los que terminan victoriosos son los del Congreso, y ellos lo primero que hacen es borrar todo lo que hizo Iturbide, que la historia no sepa todas las cosas buenas que hizo Iturbide por el bien del país. Y aquí viene una lucha, va a desencadenar una lucha entre entre federalistas y centralistas. ¿Qué es esto de federalistas y centralistas? Van a ser 2 grupos que van a tratar de buscar tener el control no solo político, sino también el control administrativo de la entidad. Empiezo primero con los federalistas. Los federalistas que buscaban que hubiera una carta magna, es decir, una constitución, una ley en general para todo el territorio. Pero además de que existiera una ley en general para todo el territorio, que existiera una ley que fuera para cada estado. En ese entonces eran 19 estados que se conforman y que también estaba distribuido en 4 territorios. Los 19 estados y estos 4 territorios, al ser federalistas, cada estado iba a tener su propia constitución, ¿sí? Sus propias leyes internas. Por ejemplo, aquí en Yucatán, nosotros tenemos la constitución del estado de Yucatán, ¿sí? Y por ejemplo, la constitución del estado de Yucatán, al día de hoy, no permite que personas que sean lesbianas, homosexuales, transgénero,
tengan la posibilidad de adoptar, es decir, de tener familia. ¿Okay? Mientras hay otros estados dentro de la República que ya aceptan esta situación de que tanto lesbianas, homosexuales, transgénero puedan adoptar familia o que también puedan contraer nupcias sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, dentro del estado de Yucatán, la Constitución no lo permite, pero la Ciudad de México sí lo permite en su Constitución. Entonces, esto es lo que buscaban los federalistas, que cada estado tuviera sus propias reglas. Y que, además de tener sus propias reglas, la misma gente de los mismos estados pudieran elegir a sus propios gobernantes. Los centralistas no. Los centralistas lo que buscaban era que el poder emanara desde la capital y que desde la capital se designara a los 19 representantes de los estados y que ellos decidieran quiénes iban a ser los elegidos. Además de que no existieran leyes independientes por cada estado, sino que únicamente fuera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no había más leyes. Y también la parte de la administración, que en este caso todos los recursos se administraran desde la capital, y los federalistas lo que buscaban era que cada entidad pues generara su propio dinero y que ellos lo pudieran administrar. Al final de cuentas, esta lucha entre federalistas y centralistas se va a hacer larga, pero para el año de 1824 va a traer como resultado la conformación de la Constitución, una Constitución liberal, una Constitución que va a promover precisamente que exista representantes elegidos por el pueblo. La forma de gobierno de este país, que ya no era una monarquía, sino una república. Y por lo tanto, la figura del Ejecutivo recaería en una persona llamado presidente. Y emanaba los tres poderes, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, Emanuel Rivero, ¿quién es el líder el jefe del Ejecutivo aquí en México? ¿El jefe del Ejecutivo? Sí. ¿El gobernador? En México. ¿De México? Ajá. ¿Todo México o solo Yucatán? Todo México, todo el territorio nacional. El presidente de la República, ¿ok? A nivel estatal, sí es el gobernador. Y a nivel municipal, ¿Es el morenito, no? ¿O es Mauricio Vila? pero, ok, no nombres. ¿Cuál es el puesto que ostenta? ¿Cuál es el puesto que tiene? A ver, Jani. El gobernador. Se me fue su nombre, bro, pero sí lo sabía. A ver, Camila. Alguien quien les diga a sus compañeros, a ver. Es alcalde. El alcalde, muy bien, Jacob. Alcalde o presidente municipal, ¿sí? Bueno, entonces, estas tres personas son los líderes. Si lo vamos en grande, el presidente. Por estado, por federación, el gobernador. Esta federación está dividida en municipios o alcaldías. En este caso, pues es el alcalde. Toma, China. Cami. Toma tu clase. Toma. Hola, maestra. Ahorita te voy a ver. Es que mi hija también tiene clase. Y se llama Camila. Ay, no me quedé. Ok, entonces, estas tres personas pues son los representantes del pueblo en el orden ejecutivo. Ahora, ¿quiénes son los representantes del pueblo en el poder legislativo? Los diputados y senadores. Efectivamente, José, los diputados y senadores, que conforman el llamado Congreso de la Unión.
¿sí? Ellos, ¿cuál es su tarea, Ernesto Salazar? ¿Cuál es la tarea de los legisladores? Ernesto Salazar, ¿cuál es la tarea de los legisladores? No sé, profe. A ¿Cuál ver, sería? a ver, Alondra Medina, ¿tú qué crees, hija? ¿Cuál sería la tarea de los legisladores? Ellos proponen las leyes. Exactamente, ¿sí? No se lo proponen, sino que aprueban, ¿ok? Entonces, ellos son los encargados de generar las leyes. ¿El presidente puede generar leyes? Sí, puede generar leyes. Pero aquí está la importancia de la división de poderes. Porque si no existiera esta división de poderes, si habláramos que fuera un poder absoluto, el presidente pudiera imponer leyes y como no habría nadie que se le opusiera, él tendría el control absoluto, un gobierno absoluto. Pero al crearse esta división de poderes, le hace que si él quiere proponer una ley, tiene que ser aprobada por esta Cámara de Diputados y Senadores, es decir, por el Congreso de la Unión. Y una vez que el Congreso de la Unión les dé el visto bueno, tiene que ser aprobado por la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo representante del Poder Judicial. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el diputado y el senador? La diferencia entre diputado y senador el diputado, ¿sí? es representante a nivel estatal. ¿Sí? O sea, el diputado es el que está en el estado y va a tener la representación de un determinado distrito en el estado. Mientras el senador no hay ¿cómo te diré? El pueblo no elige quién va a llegar al poder para ser senador. Es decir, los partidos eligen quiénes van a ser sus representantes en el Senado. Si tú ves cuando hay elecciones, que hay elecciones para presidente, elección para gobernador, elección para diputados, pero no hay elección para senadores. Los senadores, ¿quiénes los nombran? Los representantes de cada partido político. O sea que ellos mismos eligen. No tanto que ellos mismos eligen, porque dentro del mismo partido se hacen elecciones para ver quién es el que funge como senador. ¿Ok? Pero sí, también es muy cierto que se hace a dedazo. Ok, continúo. Entonces, esta cuestión de la división de poderes permite precisamente que la persona no tenga un control absoluto. Entonces, dentro de esta Constitución de 1824 se establecía que iba a haber una división de poderes, que el gobierno del país iba a estar considerado en una república, que iba a ser de representación popular y que la única religión que iba a ser considerada como la oficial iba a ser la religión católica. Emanuel Salas, ¿por qué crees tú que la religión católica fue considerada como la religión única? Porque eran los únicos que tenían poder, o sea, lo que decía la iglesia se hacía y pues, ajá, los demás no podían opinar otras cosas. Al final de cuentas, la iglesia seguía metida. Y recuerden... En cuestiones de gobierno, la iglesia opinaba. Y recuerden que... Era el que tenía más poder. Recuerden que el ejército trigarante buscaba preservar esas tres garantías. La de la independencia, la religión católica
y en este caso la unión de castas. ¿Sí? Y entonces pues, la religión católica va a seguir metiendo su cuchara, la religión, en este caso la iglesia, va a seguir metiendo su cuchara hasta que llegan las famosas leyes de reforma, que es cuando se da la separación de la iglesia y el Estado. Ok, bueno. Les voy a poner un texto, quiero que por favor me ayuden a leerlo. A ver si ya se abren. Jimena Maya, Jimena, eres la asignada por los dioses para continuar, para iniciar la lectura, por favor. ¿Me escucha? Sí, claro. Claro y fuerte. A ver, espera. Dice, la Constitución de 1824. A partir de 1821, el nuevo Estado mexicano pasó por diversos tropiezos antes de conquistar con un gobierno estable que tuviese un proyecto definido. Por un lado, había quienes deseaban seguir viviendo bajo el régimen de una monarquía parecida a la española, pero con autoridades mexicanas. Otros se declaraban en favor de una república que se inspirara en los ideales de la Ilustración de la Revolución Francesa y del liberalismo. Sin embargo, la mayor parte de la población vivía ajena a esas posiciones políticas. Poco después de firmarse... Hasta ahí, para que participen más. Gracias. Slimari, tu turno. Poco después de firmarse el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el poder ejecutivo recayó de forma provisional en una regencia formada por 5 personas, entre ellas el último virrey, enviado por España, Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide, a quien se designó presidente de la misma. En esta institución de gobierno no fueron incluidos los antiguos insurgentes, lo que ocasionó desavenencias y resentimientos, ¿sí? Y que ya vimos en qué terminó todo esto, que vimos en el video, que terminó por crear el plan de Casamata para desconocer a Agustín de Iturbide y este termina yéndose a Europa. Continúe, por favor, Gael Pérez. En 1822, Iturbide convocó un congreso para elaborar la constitución que regiría el país y estableció una monarquía constitucional, es decir, un sistema en el que un monarca gobierna con apego a una constitución. Pero poco después, con el apoyo de algunos militares, se coronó emperador de México. Su imperio abarcaba un enorme territorio que se extendía desde la Alta California hasta Costa Rica. Gracias. Regina, continúa por favor, Regina. Tres generales que hablan participado en el movimiento insurgente asumieron en forma interina el poder. Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. A fines de 1823 entró en funciones un nuevo Congreso Constituyente con el fin de elaborar la primera Constitución de México independiente. Gracias. Jaime Giovanni, continúa, hijo. En este Congreso, los diputados federalistas y centralistas discutieron sus proyectos. Los primeros proponían que la República fuese de carácter federal.
O sea que los estados, además de apegarse a una constitución general, tuvieran autonomía para elegir a sus gobernadores y elaborar sus leyes. Por su parte, Gracias. Hasta ahí. Rayleigh. Por su parte, los centralistas pugnaban por establecer una república en la cual el territorio se dividiría políticamente en departamentos regidos por una constitución general única y todas las decisiones serían tomadas por el gobierno central, el cual nombraría a las autoridades de cada departamento. Ok. Abril Puerto. Los federalistas, influidos por la corriente del liberalismo económico, pretendían, al otorgar autonomía a los estados, favorecer un intercambio comercial libre y fluido a nivel nacional y con el exterior, mientras que los centralistas querían ejercer un control rígido sobre todo el territorio nacional, como para regular las transacciones económicas que se dieran a nivel regional y con otras naciones. Gracias. Mari Martín. Al final, el Congreso se pronunció por el federalismo y el 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de México, inspirada en la Carta Magna de los Estados Unidos de América de 1787, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Apatzingán. Danilú Mendicuti. La Constitución de 1824 estableció la República Representativa Popular y Federal, llamada Estados Unidos Mexicanos, dividida en los 19 estados y 4 territorios. Un mes después se creó el Distrito Federal. Puso énfasis en que la única religión tolerada sería la católica, en la autonomía de los estados y en la división de los poderes legislativos, integrado por una Cámara de Diputados y otra de senadores, ejecutivo y judicial. Al promulgarse la Constitución de 1824, se convocó a elecciones presidenciales que ganó el federalista Guadalupe Victoria. Ok, gracias. Y entonces, ya vimos cuáles fueron algunos de los principales problemas que enfrentó nuestro territorio una vez lograda la etapa de la independencia. Para empezar, el buscar una identidad. ¿Cuál iba a ser la forma de gobierno en la cual nos íbamos a estar rigiendo? Primero, pues en este caso tuvimos el imperio, que duró muy poco tiempo. Y al principio era, aunque era un imperio, aunque era un gobierno que era una monarquía, lo vemos que era una monarquía que estaba regida por una constitución y que el control no solo lo tenía, en este caso, Agustín de Iturbide, sino que le daba su lugar al Congreso para que también fuera parte de la administración, o en este caso la forma de gobierno. Por eso era un gobierno moderado, ¿sí? Porque le daba la libertad al Congreso para poder participar. Y al ver que fracasa esta parte del imperio, los insurgentes principalmente proponen, pues vamos a crear una república. Y ya viene esta pugna entre si ser administrados desde el sentido central, desde el centro de la república, o que cada estado vele por sus intereses. Vemos que al final de cuentas la Constitución de 1824 promueve la idea de los federalistas. Se corta, regresamos para la conclusión y para decirles cuál va a ser el trabajo que van a realizar, ¿ok? Y la forma en que se van a estar realizando el gobierno, que en este caso es un gobierno de representación popular, es decir, que
el pueblo va a elegir a sus representantes y que estos mismos van a representar al pueblo. Y la parte de la religión, que es una religión, la religión católica como la única y oficial. Y ya mencionábamos que esto se da hasta que en 1857 se da la ruptura de lo que es Estado y religión. Ahora, vamos a tener la parte de la crisis internacional.